Empezamos. Muy bien, sean todos bienvenidos una vez más. Vamos a orar e iniciamos, ¿sí? Oremos. Dios eterno, glorioso sea tu nombre en toda la tierra. Bendito sea, Señor. Te pido que nos bendigas ahora con tu gracia a través de esta lectura. Concédenos poder entender y tomar más participación en la manera en la que nuestra mente y corazón, Señor, escarban, ahondan, profundizan en la historia. Y así, Señor, vamos comprendiendo más acerca de esta identidad que abrazamos, de lo que creemos, Señor, y lo que profesamos. Ayúdanos, Señor, no solo a quedarnos en las tradiciones, que de por sí son bastante buenas, sino de ir más atrás a la escritura. Permítenos siempre reobservar que nuestras prácticas y tradiciones sean bíblicas, Señor, y no solamente se sostengan por ideas que otros hombres abrazaban. Queremos rogarte también que bendiga nuestra iglesia y nos permitas abrazar, promover y procurar, Señor, una práctica de la doctrina que creemos, de la fe que profesamos, Señor. Que la piedad profundice en nuestros corazones. Que en este año, Señor, podamos ser redarguidos y podamos observar nuestro corazón de cuánto hemos crecido, Señor. Si no hay gracia en nosotros, Señor, sálvanos. Te rogamos, sálvanos. Si no hay fe, Señor, aumentanos la fe. Si no hay amor, Señor, quebranta nuestro corazón orgulloso y soberbio y guíanos, Señor, a la disposición de amar como Cristo nos ha amado. Es imposible amar sin haber recibido primero su amor, Señor. Nuestro amor está limitado a lo emocional y a lo temporal, pero su amor no va mucho más allá. Y te pedimos, Señor, sigue martillando nuestra vida con tu cincel, con tu martillo, Señor, y sacando aquello que es carnal, aquello que no es espiritual, aquello que es del enemigo, aquello que es del viejo hombre. Y forja en nosotros, oh Dios, un espíritu nuevo y recto, un corazón recto, Señor, delante tuyo. Te pido que nos guíes ahora, nos dirijas, que seas sosteniendo nuestras vidas y salud y fortaleza a cada una de las familias aquí reunidas y tu iglesia, providencia. Que seas tú derramando tu provisión en los hogares que no tienen el pan, Señor, y te das tú dando fuerzas para poder trabajar como proveyendo del trabajo. Te pido que bendiga, Señor, este tiempo, que nos concedas tu espíritu, que Cristo sea glorificado, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén, mis hermanos. Muy bien, quiero invitarles entonces, tomen sus libros y entonces vamos a acercarnos directamente a nuestro tema de lectura. Voy a compartir aquí mi pantalla y estamos ya en la página número 5, ¿sí? La página número 5 que es donde nos encontramos. Esta es la página, ¿no? Recuerden tener su libro a la mano, la página número 5, estar juntos en familia, aprovechar bien el lugar, el espacio donde nos encontramos y entonces iniciemos. Hoy estaremos viendo el capítulo uno que habla de las raíces históricas de nuestra fe. La fe bautista reformada tiene raíces históricas. Podemos pensar en la fe bautista y tiene sus raíces históricas. La fe bautista reformada tiene sus raíces históricas. La tradición reformada tiene sus raíces históricas. Tú y yo tenemos raíces históricas. De alguna manera estamos aquí porque hay un árbol genealógico que nos guía a estar acá, ¿verdad? Y podemos ver nuestros padres, sus abuelos y así sucesivamente. Así que estaremos observando ahora las raíces históricas. Como notarás, en el índice hay una descripción amplia. Esto es un preámbulo histórico, pero luego tenemos el confesionalismo y luego tenemos la ley de Dios, la teología del pacto, la ley y el evangelio, el calvinismo, la iglesia, el principio regulador de la adoración, la libertad cristiana y algunos puntos concluyentes, ¿no? Así que vamos en esta lectura juntos, ¿sí? ¿Qué son los bautistas reformados? Si se les preguntara a los bautistas reformados, probablemente dirían que son un pueblo que cree en el Señor Jesucristo tal como la Biblia lo revela. Sin embargo, eso no describe realmente a los bautistas reformados, porque los bautistas reformados tienen convicciones específicas sobre lo que la Biblia enseña y por lo tanto sobre la naturaleza de Cristo. Así que la verdadera pregunta es, ¿quién es Jesucristo y cómo los bautistas reformados interpretan la Biblia? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesucristo y cómo los bautistas reformados interpretan la Biblia? Una respuesta, o en respuesta a esa pregunta, sería correcto decir que los bautistas reformados son personas
e iglesias que se suscriben a la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en sus siglas, ¿no? La 2CBFL, como un resumen fiel de las doctrinas de la Biblia. Esta confesión se encuentra en la misma corriente teológica que la primera confesión bautista de fe de Londres. Y aquí tenemos la nota, así que voy a leerla. Aunque se trata de confesiones bautistas, los primeros bautistas de Londres no se consideraban bautistas en sí mismos. Por lo tanto, estas confesiones no fueron originalmente tituladas como confesiones bautistas, sino que fueron simplemente identificadas como confesiones de Londres en ese sentido. Y ambas confesiones, la primera y la segunda de fe, fueron compuestas originalmente para nuestra abrumadora unidad que los bautistas reformados, en este caso, para mostrar, mejor dicho, esta unidad profunda, amplia, importante y necesaria que los bautistas reformados comparten con los paedobautistas reformados. Y aquí tenemos otro término que debemos entender, los paedobautistas reformados. Algunos piensan que la primera confesión bautista de fe de Londres y la segunda confesión bautista de fe de Londres difieren en la doctrina de la ley de Dios, en el que la segunda confesión tiene un marcado énfasis en la ley de Dios, el día de reposo, mientras que la primera confesión de Londres no enseña estas doctrinas. Pero los eruditos han demostrado que esto es erróneo. James Renihan da 5 razones por las que no hay diferencia teológica sustancial entre las dos confesiones. En primer lugar, el método de edición de las confesiones fue el mismo. Segundo, los escritos de los hombres que editaron las confesiones articulaban la misma teología. Tercero, muchos de los hombres que firmaron ambas confesiones son también los que demuestran que no hay diferencia sustancial. Imagínate, los primeros hombres quizás firmaron también la segunda confesión. En cuarto lugar, el prefacio de la Segunda Confesión de Londres dice expresamente que su sustancia es la misma que la Primera Confesión de Londres. Quinto, la Primera Confesión de Londres fue altamente escudriñada por aquellos que venían de la doctrina reformada de la ley y no se encontró que tuviera una posición diferente. Estamos hablando de que estaban de acuerdo en esto, había un ecosistema. Puedes verlo en James Renihan, No Substantial Theological Difference Between of the First and Second London Baptist. Bueno, la forma en la que podemos encontrar esto en la traducción oficial, no oficial, ¿no? No hay diferencias teológicas sustanciales entre la primera y segunda confesión. Y obviamente no me puedo quedar allí, tengo que terminar de leer la nota. El 14 de febrero de 2024, publicado en Founders, un artículo sobre este tema, ¿no? No es un libro, sino un artículo que puedes encontrar y puedes traducirlo. Pero, ahí viene, volvemos al libro, ¿no? Hasta aquí todo bien, pero identificar a los bautistas reformados con sus confesiones de fe históricas que fueron publicadas a fines del siglo XVII podría dar una impresión equivocada. Por las fechas de sus confesiones podría parecer que las creencias bautistas reformadas solo tienen unos 400 años de antigüedad. Sin embargo, la realidad es que la herencia teológica de los bautistas reformados se remonta hasta los padres de la iglesia, o sea, va mucho más atrás. No nos podemos quedar en 1689, no nos podemos quedar en 1644, tenemos que ir más atrás. Y no unos años más atrás, sino unos siglos más atrás, la Edad Media. También se remonta a la Reforma Protestante, al periodo posterior a la Reforma. Padres de la Iglesia, Edad Media, Reforma Protestante, hablamos de más de 1000 años, 1500 años. Por eso los bautistas reformados se identifican conscientemente con la amplia corriente del cristianismo ortodoxo histórico. Y aunque son palabras que quizás ya hemos explicado, siempre vale la pena poder volver a explicar ciertas cosas, ¿no? Déjame quitar esto. Y creo que entre esto es que el cristianismo ortodoxo e histórico, ¿sí? Como lo creemos, nuestro cristianismo, es aquello que la Iglesia de Cristo ha creído y abrazado durante los últimos 2000 años. No podemos ser ajenos a ello. Si no fuéramos ortodoxos históricos, la realidad sería otra, seríamos una secta. No estaríamos dentro de la línea donde podemos ver creyentes que se identifican unos a otros y caminan en el orden bíblico, sino un orden extra bíblico. Pero la Iglesia, por la gracia del Señor, nuestra Iglesia, también abraza lo que es el cristianismo bíblico, ortodoxo, histórico, que es la fe que hemos recibido una vez y para siempre, y así seguimos recibiéndola. Me refiero, cada generación recibe esta fe, ¿no? Ahora, refiriéndose al hecho de que la verdad de Dios es antigua, en Jeremías 6:16 se dice,
Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en Isaías 51:1 se enseña que los creyentes deben recordar sus raíces históricas. Escuchadme, dice Isaías, mirad la roca de donde fuisteis tallados. Mirad la roca de donde fuisteis tallados. Por eso los bautistas reformados no se ven a sí mismos como una secta elitista de cristianos. No, no, no. Y cuidado con esto, ¿no? Dios guarde nuestro corazón. Los bautistas reformados no somos la mejor iglesia que hay. La iglesia de Cristo es la mejor iglesia que hay. Nosotros solo tenemos a bien el haber recibido la gracia, haber sido transformados por esa gracia y abrazar ciertos distintivos que, aunque nos distinguen de otros buenos hermanos, también nos recuerdan qué cosas nos unen. Por lo tanto, entonces, no somos una secta elitista de cristianos, sino dentro de la corriente del cristianismo católico histórico. Y por cierto, aquí está otro término, que siempre vale la pena seguir ahondando. El catolicismo reformado, el catolicismo ortodoxo, la catolicidad de la iglesia con mayor especificidad, o sea, siendo más específico, tiene que ver con la iglesia de todos los tiempos. No podemos limitarnos a pensar que la iglesia bautista reformada Providencia es la única iglesia que existe en el mundo. Hay otras iglesias que pertenecen a la iglesia con L mayúscula de Cristo. Nosotros solo somos cuerpos locales de creyentes que se reúnen en torno a la palabra en el nombre del Señor para adorar su nombre. Por lo tanto, católico no está mal, está bien. El problema es romano, el problema es Roma. El asunto con el que no estamos de acuerdo y que cae en el marco de lo que es ser una secta es Roma. Así que sí, nosotros somos y creemos en la Santa Iglesia Católica Apostólica, pero no romana. Así de simple, ¿verdad? Tengan en cuenta eso. Por cierto, tenemos una nota al pie que es bueno leer. El término católico, aquí está la nota. El término católico no se refiere a la Iglesia Católica Romana, el papado, ¿sí? A veces yo le suelo llamar Roma, la Iglesia Romana o el papado. A veces se me escapa algún católico y me quedo ahí, pero tengo que ser más específico, ¿no? Católico romano o romano. Entonces no se refiere a eso, sino a la verdadera Iglesia universal, que es lo que significa la palabra católico, universal, que ha existido a lo largo de la historia. Eso es lo que significa. Cristianismo católico se refiere al conjunto de doctrinas y prácticas de la fe cristiana histórica que está expresamente establecida en la Escritura y necesariamente contenidas en ellos. Es un lenguaje muy confesional. Ahora, dicho esto, obviamente teniendo en cuenta este término, por lo tanto, cualquier discusión sobre la teología bautista reformada debe considerar la doctrina bautista reformada como parte de la antigua fe cristiana. No es novedosa, no es algo nuevo, es parte de la antigua fe cristiana. Entregada, obviamente, de una vez por todas a los santos. Debido a que los bautistas reformados son católicos, el verdadero espíritu bautista reformado es también amplio y católico, en el que reconoce que, si bien ellos tienen sus convicciones distintivas acerca de cómo interpretar la Biblia, el cristianismo es más grande que cualquier expresión particular del mismo. Es cierto, en cierto sentido, ser un bautista reformado no significa ser algo excepcional, sino ser un cristiano que según se sitúa dentro, en este sentido, que se sitúa dentro de la teología histórica de la Iglesia Católica. Misma teología, ¿no? Lo mismo que creemos. Aquí tenemos otra nota. Nota de los traductores, los corchetes añadidos son para preservar la fidelidad del significado del texto original. Tengan en cuenta esto, ¿no? Esta teología, esta misma teología de la que se deriva de la enseñanza de la palabra del Señor y ha sido recibida por los mejores teólogos de la iglesia a lo largo de la historia. Por lo tanto, amados hermanos, escuchando a Tom Hicks en esta lectura, para entender quiénes son los bautistas reformados, necesitamos comenzar con la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es la historia del pueblo de Dios aclarando y defendiendo o definiendo también sus articulaciones de la verdad de Dios frente a la herejía que surgieron del reino de las tinieblas y amenazaron con subvertir el reino de Dios. La historia de la iglesia es a menudo confusa porque la iglesia visible se desvía con frecuencia de ciertos puntos de la verdad por la seducción de las enseñanzas. Sin embargo, Dios siguió enviando fielmente teólogos y ministros de su palabra para que definieran el Evangelio y su base teológica necesaria. Bueno, aquí tenemos otra nota.
Una de las mejores introducciones básicas a la historia de la iglesia es la de Bruce L. Shelley, o Shelley, que se llama Historia de la Iglesia en un lenguaje sencillo. Es la sexta edición. Esa está solo en inglés, por lo que veo. Pero entonces, cuando examinamos la historia de la doctrina de la iglesia en retrospectiva, mirando para atrás, encontramos que los padres de la iglesia fueron a menudo más claros y mejores cuando la ortodoxia estaba bajo ataque más intenso. Esto es tremendo, porque los padres de la iglesia caminaron a ser más claros y a ser mejores en el contexto donde la doctrina, la fe, estaba bajo ataque. En otras palabras, al Señor le plació pulir, describir, desarrollar, presentar a través de argumentos sólidos las verdades que nosotros recibimos en contextos donde estas verdades estaban siendo atacadas. Entonces, a Dios le plació usar la herejía, mira esto, va a sonar raro lo que digo, pero es así. A Dios le plació usar la herejía para que la iglesia se levantara y defendiera y presentara con más claridad qué es lo que nosotros creemos, la ortodoxia. Entonces Dios usó a herejes como Arrio para que se levantaran hombres como Atanasio, para presentar un credo como el de Atanasio que veremos en un momento y encontrar que esto es lo que la iglesia cree y profesa. Así que, gloria al Señor por los errores en la historia que nos han movido a reobservar que la verdad sigue siendo la misma y que no puede ser cambiada. Ahora, hermanos, a lo largo de los siglos, en medio de acaloradas controversias, los padres formularon doctrinas que han demostrado ser expresiones fieles de la palabra de Dios escrita y han nutrido al pueblo de Dios. Los bautistas reformados están especialmente de acuerdo con los padres de la iglesia en estos puntos. Lo que sigue es una historia doctrinal simplificada de la iglesia para mostrar que las apreciadas doctrinas de los bautistas reformados y sus confesiones de fe no surgieron en la Inglaterra del siglo XVII, sino que están arraigadas en la fe histórica entregada una vez para siempre a los santos. Aquí tenemos otra nota que enseña esto. Una excelente historia de la doctrina o teología es la de Ben Hanglund, la traducción oficial, la historia de la teología, una cuarta edición. Otra muy buena historia doctrinal es la de John Hannah, ¿sí? En la traducción oficial, Nuestro legado, la historia de la doctrina cristiana. Pueden ser útiles. Me gustan mucho las notas porque coloca referencias y al final también hay una serie de listas de libros que pueden consultarse. Vamos entonces en este orden a observar un poco de la historia de la iglesia a través de ciertas ocasiones, momentos, ¿no? Veamos ahora primero a los apologistas, la Biblia. Sí, apologistas, apologetas tiene que ver con los que defienden la verdad, aquellos que se levantan en medio de la controversia y ponen la verdad en la mesa y deliberan sobre ella para mostrar que ésta siempre será verdad. Una de las primeras controversias que causaron problemas a la iglesia tuvo que ver con la doctrina del canon bíblico. Sí, hablando de las escrituras, el canon es la regla o la vara de medir que determina cuáles son aquellos libros que Dios ha inspirado y por lo tanto determina entonces cuáles son los libros que pertenecen a la Biblia. La expresión canon bíblico se refiere a los libros que se aceptan como bíblicos. Aquí está la nota, ¿lo verán? Para un excelente tratamiento del canon bíblico, véase Michael Kruger, eh, el canon del Nuevo Testamento, establecido orígenes y la autoridad de los libros del Nuevo Testamento. Desde el principio, continuando la lectura, la iglesia recibió fielmente la escritura que los apóstoles le transmitieron. La iglesia aceptó los 39 libros del Antiguo Testamento que Cristo afirmó durante su ministerio terrenal. También reconoció los 27 libros del Nuevo Testamento basándose en tres criterios. Y obviamente la pregunta sería, ¿cuáles fueron aquellos tres criterios en los cuales la iglesia se basó para poder recibir la escritura del Nuevo Testamento? Pregunta importante, ¿no? Bueno, primero, los libros del Nuevo Testamento tenían que ser escritos por un apóstol o por alguien estrechamente relacionado con un apóstol. En segundo lugar, debían tener la misma doctrina ortodoxa que los apóstoles y el resto de las escrituras. Tenían que estar en consonancia con ello. Y tercero, tenían que ser libros recibidos por la Iglesia de Cristo desde el principio. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, así que aunque varios líderes y grupos eclesiásticos cuestionaron la inclusión de ciertos libros del canon, nunca hubo ninguna duda seria o duradera sobre qué libros son, entre comillas,
escritura cristiana sagrada entre el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo en su conjunto. Sin embargo, durante los primeros 200 años después de la muerte del Señor, los falsos maestros comenzaron a atacar el canon bíblico. Mira, llegaron a la fecha 200, ¿no es cierto?, en años, y entonces falsos maestros comenzaron a atacar esos libros. Los herejes gnósticos afirmaban perseverantemente, pero perversamente, que el Antiguo Testamento es malo porque fue inspirado por un dios malvado llamado Demiurgo que creó el mundo material. Terrible, ¿no? Terrible. Los gnósticos creían que el Dios que creó la materia es diferente del verdadero Dios del Nuevo Testamento. Entonces hacían una distinción. El que creó las cosas materiales debe ser material porque para poder hacer algo material tienes que ser material. Es una lógica gnóstica. Pero entonces es diferente del Dios del Nuevo Testamento, esta forma de ver lo espiritual del Nuevo y lo material del Antiguo. Pero los apologistas, los primeros padres en ese sentido, de la iglesia, como Justino Mártir o también Ireneo, defendieron lo que los cristianos siempre habían creído, que el Antiguo Testamento es la escritura cristiana, que el único Dios verdadero creó el mundo, que el mundo material es intrínsecamente bueno, aunque caído, y que los 27 libros del Nuevo Testamento son consistentes con el Antiguo Testamento. Por eso los primeros padres de la iglesia rechazaron firmemente los escritos gnósticos que falsamente pretendían formar parte del Nuevo Testamento. Durante estos debates de los primeros 100 años, la iglesia reafirmó, perdón, la doctrina del canon bíblico, que había sido reconocida desde el principio. La Iglesia reafirmó una vez más el canon bíblico en el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Entonces, no era algo novedoso. El asunto es que se tuvo que afirmar eso, que ya era de común conocimiento, porque se levantaron personas a cuestionar aquello que era de común conocimiento. Entonces, la Iglesia no establece la autoridad, no crea la autoridad, solo reconoce la autoridad que la Escritura ya tiene. Por eso entonces los bautistas reformados aceptan los 66 libros de la Biblia, recibidos por la iglesia primitiva y rechazan los falsos escritos de los gnósticos. También rechazan los escritos apócrifos o no inspirados del periodo intertestamentario, que fueron considerados erróneamente como verdadera escritura cristiana por primera vez en el Concilio de Trento en el siglo eh, XVI, ¿no? Cuando la Iglesia Católica Romana los añadió a su Biblia. Nosotros rechazamos eso que la Iglesia Católica Romana añadió. Pasemos ahora a observar a Atanasio y el credo niceno y hablemos de las doctrinas de Dios y de la Santa Trinidad, ¿no es cierto? Hablemos de este tema tan importante, Atanasio, el credo niceno, Dios y la Santa Trinidad. Al igual que todo cristiano ortodoxo, los bautistas reformados también aceptan con gozo las principales formulaciones de los credos de los primeros padres de la Iglesia occidental, en los que aclaran la naturaleza de la Trinidad y de Jesucristo por encima de las doctrinas demoníacas de los herejes. Atanasio y los padres de la Iglesia contendieron ardientemente por la verdadera fe contra la falsa enseñanza de Arrio, que afirmaba heréticamente que Jesucristo no es Dios. Arrio enseñaba que el Hijo de Dios era la mayor creación de Dios, pero que el Hijo no es Dios subsistente o subsistiendo como Hijo eternamente engendrado de la naturaleza del Padre. Este mismo error lo cometen hoy los testigos de Jehová, algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Obviamente, comprendiendo la importancia de este error, Atanasio argumentó enérgicamente que Jesucristo debe ser el verdadero Dios por dos razones. Primero, Él nos salva de nuestros pecados y segundo, nosotros lo adoramos. Solo Dios es capaz de salvar y nosotros solo podemos adorar a Dios. Por lo tanto, Cristo debe ser Dios, tal como enseña la palabra de Dios en Juan 1:1. De esta manera, entonces, Atanasio y los demás padres fieles del Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, reafirmaron la doctrina bíblica de la Trinidad en el credo de Nicea. Consecuentemente, obviamente, como una consecuencia, los bautistas reformados aceptan los antiguos credos que afirman la doctrina bíblica de la Trinidad y la filiación divina de Cristo, que está incluida en el credo de los apóstoles, el credo niceno y el credo atanasio, que son aquellos 3 o 4 credos que nosotros abrazamos.
Se une a la Iglesia Universal para denunciar a los herejes gnósticos que niegan la naturaleza humana de Cristo y a los arrianos que niegan que el Hijo sea Dios. Las doctrinas de estos credos ecuménicos, o sea, de manera universal que la Iglesia adopta o abraza, también se encuentran en las confesiones bautistas reformadas. Como en otro lenguaje habíamos mencionado, ¿no? Estos credos son semillas de lo que nuestras confesiones son los brotes y árboles ya desarrollados, no ampliamente profundizados. Obviamente los bautistas reformados aceptan de todo corazón, la enseñanza de la Iglesia Universal sobre Dios y la Trinidad como la expresión exacta de la enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia enseña que Dios es un ser simple e indivisible, como lo enseña Éxodo 3:14, Deuteronomio 6:4, y subsiste eternamente en tres personas: el Padre, que no es engendrado ni procede de nadie; el Hijo, que es engendrado eternamente del Padre; y el Espíritu Santo, que procede eternamente del Padre y del Hijo. Los bautistas reformados son firmes teístas clásicos trinitarios. Sí, si podemos resumirlo en una frase, esta es la frase que nosotros acuñaríamos. Los bautistas reformados son firmes teístas, creemos en que Dios es uno solo, una expresión, ¿no? Clásicos trinitarios creemos que este Dios subsiste eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Eso entonces con respecto a Dios y la Trinidad, pero ahora veamos a Agustín de Hipona, y hablemos de la doctrina de la naturaleza humana y la gracia eficaz, ¿sí? Nos aproximamos un poco al tema de la soteriología. Hemos hablado de Dios y la Santa Trinidad de forma histórica y breve. Veamos ahora la naturaleza humana y la gracia eficaz. Agustín de Hipona, 354 al 430 después de Cristo, ¿verdad? Temprano, defendió bíblicamente la doctrina de la naturaleza humana caída frente a la herejía del pelagianismo centrada en el hombre. El pelagianismo era una herejía terrible, una herejía que aún ahora sigue promoviéndose y propagándose como semipelagianismo, o su versión que de alguna forma es más conocida como también el humanismo, ¿no? Las doctrinas humanistas que ponen el centro en el hombre. Un monje británico llamado Pelagio enseñaba que Dios, por su gracia, otorga a todos los seres humanos una naturaleza capaz de obedecer sus mandamientos. Pelagio creía que los mandamientos de Dios implican la capacidad humana de obedecerlos. Mira esto, ¿no? Que el hombre tenía la capacidad de poder obedecer a Dios. Así que insistió en que cualquiera puede obedecer a Dios si elige obedecerle. Es como, bueno, yo elijo de obedecer. Y entonces, como yo obedezco a Dios, yo puedo agradarle, yo puedo hacer lo que es agradable, yo puedo hacer lo que Él me pide. Pero, aquí viene el pero, ¿no? Tú y yo no estamos de acuerdo con eso, y espero que sea así, podamos ser convencidos por la verdad de que esto es importante. La realidad es que nosotros no podemos obedecer a Dios. Por eso Agustín rechazó la doctrina de Pelagio sobre la capacidad humana, porque lo que nosotros profesamos y lo que la Biblia enseña, mejor dicho, es la incapacidad humana, la falta de capacidad que el hombre tiene. Entonces, Agustín rechazó esta enseñanza y enseñó, en cambio, algo distinto, de otra manera, que los seres humanos caídos son incapaces de obedecer a Dios, a menudo que Él les conceda una gracia eficaz que los haga capaces y dispuestos, como dice Juan 6:44. Agustín escribió su famosa frase: da lo que mandas y manda lo que quieras, ¿sí? Ordena, danos lo que ordenas, y entonces manda a que nosotros lo obedezcamos, es la expresión. John Rothel, eh, creo que él reservó esto, ¿no? O lo escribió, hablando de las confesiones de Agustín, en el libro 10 capítulo 29. Son varios tomos, ¿no? Tengo algunas copias de ese libro aquí. Tremendo. La frase fue tomada de las obras de San Agustín, del texto bilingüe, el volumen 2, las confesiones, la séptima edición, y dónde y cómo y de qué lugar, ¿no es cierto? También enseña la doctrina de la predestinación. En este caso, Agustín no se queda solo con el tema de la incapacidad humana, sino que trata el tema de la predestinación incondicional, cómo Dios ha predestinado, fijado un destino que no está sujeto a la condición temporal, sino que a Dios le ha placido establecer cómo va a ser el fin de las cosas. Él no solo es la causa, sino que el que resulta en todos los efectos. Él es el que obra todas las causas y todos los efectos. Él es la causa primaria de todas las causas. Según, en este caso, hablando de la predestinación incondicional, la cual Dios elige por gracia a algunos seres humanos caídos y concede la gracia eficaz necesaria para conformarse a la imagen de Cristo. Romanos 8:29, Efesios 1:5, que usa no solo el término predestinación, sino el entendimiento de su contexto, ¿no?
Entonces podemos llegar a este punto y decir que los bautistas reformados afirman decididamente la doctrina de Agustín, Agustín de Hipona, sobre la naturaleza humana caída, que es totalmente incapaz de renovarse a sí misma o de acercarse a Dios. También afirma la doctrina de la predestinación y la necesidad de la gracia eficaz para llevar a los elegidos a Dios. Confiesan que esta es la clara enseñanza de la santa palabra de Dios y eso es lo que creemos. Avancemos ahora entonces un poco a la Edad Media, hablemos de Anselmo, creo que es Anselmo de Canterbury, sí, aquí está, y la Edad Media. Aquí está el método teológico y la expiación. Vamos a observar esto. Esto ya es Edad Media, se le conoce como el medioevo, se conoce como los 1000 años de oscurantismo, se puede argumentar de ello entre los años 400, 500 después de Cristo a los años 1400 después de Cristo. Y obviamente las fechas de Anselmo de Canterbury fue entre el 1033 al 1109 después de Cristo. Fue uno de los fieles padres de la iglesia de la Edad Media. Él quería que sus alumnos comprendieran por qué creían lo que creían. Y es bueno estas descripciones, hermanos. Hago un paréntesis acá. Porque a veces uno puede pensar, y bueno, esa es la Edad Media, el oscurantismo, sí, eso es en lo que quedó la iglesia sumida. Dentro del oscurantismo, la Iglesia Católica Romana comenzó a gobernar el mundo, por así decirlo, y esto trajo oscuridad sobre el entendimiento bíblico. Pero no dudamos de que en medio de esa época, en esos años, había hombres como él, un padre de una iglesia, ¿verdad?, del contexto católico, que aunque tenía cosas o prácticas de Roma, él quería profundizar en lo que por qué creemos en lo que creemos y estar convencidos de eso, ¿no? Y entonces, hombres fieles, esa es la palabra. Consideraban, en este caso, él consideraba que no bastaba con creer en las doctrinas bíblicas de la fe, no es suficiente. Más bien, la doctrina bíblica debe entenderse con el uso adecuado de la razón. No nos podemos creer la idea de decir, bueno, yo creo esto porque así debe ser, sino que también tenemos que pensar en ello. Tenemos que dedicarle meditación, observación. Esta es una tradición que más tarde se llamaría escolasticismo. Escolasticismo. Déjame ver esto acá 2 segundos. Sí, ok. Quería ver si tenía un libro de ese tema. En su libro Proslogion, Anselmo enseñó que la teología es la fe que busca entender. Además, explicaba, si no crees, no entenderás. Qué tremendo, ¿no? Mira esta nota al pie. Nota del traductor. En español se puede encontrar de esta manera. No busco tampoco entender para creer, sino creo para entender. Pues creo también esto, que si no creyera, no entendería. ¿Verdad? Y tomo una cita de Isaías 7:9, tomado de Anselmo, Proslogion, ahí están las editoriales y de dónde se tomó esta cita, ¿no? Entonces, ambas ideas surgen de la doctrina de Agustín sobre la naturaleza humana. Los seres humanos pecadores deben ejercitar la razón por medio de la gracia libre a través de la fe humilde si desean comprender adecuadamente la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, Anselmo no solo afirmaba la autoridad final de la escritura, sino que, como escolástico en su método teológico, también creía en el uso de la razón para sintetizar y explicar las verdades de la Biblia en su conjunto. Anselmo empleó la lógica y la razón en la labor teológica porque comprendía que la razón procede de Dios y que la razón perfeccionada no es otra cosa que el ser de Dios mismo, el Verbo eterno o logos. Esta es una expresión muy importante. Muchas de las veces nos dejamos llevar por lógica humana y pasamos por alto que la fe, la lógica y la razón no son enemigas, ¿sí? La lógica humana sí puede ser peligrosa porque es un sentido común sin gracia y no transformado por la gracia, pero la lógica del sentido común santificado es diferente, porque va a la verdad, toma la verdad y deja que ésta gobierne su mente y por lo tanto va entendiendo todo, no solo con los ojos de la fe, sino que a través de esa fe cree y también va a entender a través de la lógica y la razón. Ahora, el punto es que los bautistas reformados se alinean con la tradición en cuanto a que los estudiantes de la escritura deben hacer un uso humilde de la razón y de las leyes de la lógica. Por medio de la fe, el estudiante de la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, debe ser útil. No podemos sacar la razón. Uno de los problemas, paréntesis de nuevo, es que en las iglesias de nuestro tiempo, muchas iglesias que no enseñan con solidez las escrituras, ¿verdad? La Biblia está ahí. Sí, somos bíblicos, pero no hay solidez bíblica, no hay exégesis, no hay homilética, no hay hermenéutica, no hay reglas de interpretación,
no hay una exposición clara. Y entonces, si la exposición es clara, va a alumbrar, pero si no es clara, no va a alumbrar. Y el problema del cual puede notarse mucho en nuestro Latinoamérica, en nuestro país, ¿verdad? Es el separar una cosa de la otra. O sea, lo que me refiero es cuando pensamos en el uso humilde de la razón y las leyes de la lógica por medio de la fe al estudiar la palabra de Dios. Queremos que esto sea místico, espiritualmente profundo y por allá la razón o la lógica. Mira, la Biblia enseña que Pablo era hábil en el conocimiento. Cuando lees Corintios, él tenía una forma de argumentar súper interesante, súper poderosa, por así decirlo. Al igual que Moisés cuando hablaba, Hechos 7:22. Y Apolos, que era poderoso en palabra. Mira, cuando alguien es poderoso en palabra, no solo porque habla lindo, es atrayente, sino porque sabe defender, sabe argumentar, ¿sí? Sabe argumentar. En Isaías 1:18, Dios habla a su pueblo y le dice, venid ahora y razonemos, venid ahora y razonemos. La Biblia razona con nosotros sobre sus propias enseñanzas. Por lo tanto, modela la reflexión con un razonamiento fiel sobre la verdad de Dios. Y esta forma de lenguaje es un lenguaje muy amplio. Tú lees Proverbios y está lleno de estas expresiones. La sabiduría clama en las calles. ¿No es razonar eso? ¿No es pensar? Claro que sí. Anselmo utilizó su método de la fe que busca comprender al reflexionar sobre la doctrina de Cristo y su expiación. En su libro Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? En la traducción oficial de latín, Cur Deus Homo, Anselmo se preguntaba, ¿por qué tuvo que hacerse hombre el Hijo de Dios para que Dios perdonara el pecado? ¿No podría Dios simplemente cancelar la deuda de un pecador por decreto real como un simple acto de su voluntad? Anselmo razonó que tal cosa sería imposible porque Dios habría sido en ese sentido deshonrado por el pecado de los seres humanos. En un sentido, su pecado lo ha deshonrado, el pecado del mundo. Por lo tanto, Dios, el Hijo, que tiene un valor infinito, tuvo que asumir una naturaleza humana para poder morir y restaurar el honor de Dios. Esto es sumamente interesante. Recuerden que en Dios está todo, ¿verdad? No hay nada que le falte. El asunto es que su creación lo deshonró y eso no puede quedar impune. Entonces, ¿qué hace Cristo? Asume la humanidad, la naturaleza humana, se entrega y restaura el honor de Dios. ¿Sí? Dios siempre debe ser honroso. Gloria y honra a aquel que vive para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿qué sucede cuando en una creación Dios es deshonrado? Bueno, el Hijo viene a honrarlo. Los bautistas reformados entonces reciben de todo corazón la enseñanza bíblica e histórica de la necesidad de la encarnación y la expiación de Cristo para la redención de los pecadores, como lo vemos en estos preciosos textos. Más tarde, Tomás de Aquino, 1225 a 1274 después de Cristo, siguió esta tradición escolástica como sistematizador de la fe y recibió la ortodoxia nicena, haciendo contribuciones a la doctrina de Dios y a otras doctrinas bíblicas, aunque no aceptó la doctrina bíblica histórica de la justificación por la fe sola. Tengan en cuenta estas descripciones que son importantes. Quizás tú y yo escuchamos de estos hombres, decimos, ¿y quiénes eran? Bueno, esta descripción nos ayuda a poder comprender más. Él siguió la tradición escolástica, sistematizó la fe, pero entre todas las cosas que él hizo, obviamente no aceptó la doctrina bíblica histórica de la justificación por la fe sola, ¿sí? En su prólogo al primer volumen de Dogmática Reformada, no la versión traducida al inglés, Herman Bavinck escribe, Ireneo, Agustín y Tomás, en este caso de Aquino, no pertenecen exclusivamente a Roma, son padres y doctores hacia quienes toda la iglesia cristiana tiene obligaciones. Es una manera de poder expresar que podemos observar en ellos cómo ellos maduraron ciertas cosas que pueden ser útiles para nosotros, aun cuando en ciertas cosas no estemos de acuerdo, aún en cosas tan importantes como la justificación por la fe. Dicho esto, aquí está una nota de los traductores. Si bien el autor no menciona una referencia, hemos tomado la traducción de esta cita del prólogo en español, así una dogmática reformada para el mundo hispano de Israel Guerrero, en Herman Bavinck, Dogmática Reformada, edición condensada en un solo volumen, editado por John Bolt, de Barcelona, España. Y bueno,
en el que el autor coloca la referencia original del libro Reforme Dogmatique. Las palabras en los lenguajes antiguos, ¿no? Muy bien, tenemos ahora la reforma, la sustancia de de las escrituras y la justificación solo por la fe. La reforma, la sustancia de las escrituras y la justificación solo por fe. En los años 1500, la incredulidad del Papa y su avance llevaron al pueblo de Dios a una horrible opresión. El papado encontró una manera no bíblica de hacer dinero para el enriquecimiento de la Iglesia romana a partir de la fe sincera del pueblo. Mira esto, ¿no? Heiko Oberman explica acertadamente que durante esta época había dos escuelas de pensamiento diferentes en cuanto a la autoridad de la Biblia. Tenemos una nota y entonces puede observarse esto en otro libro, Kate Madison, La forma de la sola escritura. Una escuela de pensamiento que Oberman denomina Tradición 2 afirma que la Iglesia es la autoridad suprema en todas las cuestiones de doctrina. Esta posición sostiene que la escritura y la tradición de la Iglesia tienen la misma autoridad para la doctrina porque ambas proceden de Dios a través de la Iglesia. Esto condujo a la declaración papista de muchas doctrinas y especulaciones extrabíblicas que han causado gran daño al amado pueblo de Dios. Ustedes quizás no somos ajenos a esta expresión, ¿no? Que la Santa Madre Iglesia Católica Romana es la que tiene autoridad sobre las escrituras. Esto es un error, es una herejía, una gravedad. Pero la otra escuela de pensamiento, Tradición uno, es mucho más antigua. Esta posición afirma que aunque el pueblo de Dios siempre debe consultar las tradiciones interpretativas de la Iglesia como una ayuda para comprender la Biblia, aún así, solo los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios, que es la autoridad suprema y final de la iglesia. Y ahí estamos bastante de acuerdo, ¿no? La primera, estamos conscientes de que la iglesia tiene autoridad, pero no tiene autoridad sobre la Biblia, sino que tiene autoridad bíblica, o que Dios le da autoridad a la iglesia a través de la Biblia, y esta debe ser ejercida adecuadamente a través de las llaves. Pero entonces, ¿cómo funciona? Es que la palabra de Dios, que es Dios hablando, tiene autoridad final en todas las cosas. La reforma protestante se entiende mejor como una ruptura entre otras dos corrientes que coexistían dentro de la iglesia. Los protestantes los protestantes formaban parte de la tradición más antigua que sostenía que la Biblia es la autoridad final en todas las cuestiones de doctrina y práctica cristiana. Por lo tanto, el protestantismo seguía preservando la fe de la iglesia antigua, mientras que Roma formaba una nueva secta de autoridad papal, junto con doctrinas y prácticas extrabíblicas. Nosotros ya tenemos aquí dos tradiciones. Los bautistas reformados se ubican dentro de la tradición más antigua que afirma la sola escritura junto con todos los protestantes. Nosotros creemos en que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir, instruir, como dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, para enseñar. La escritura es útil y creemos en la sola escritura, ¿no? Muchos abusos y errores surgieron del autoritarismo del Papa, pero la herejía que desencadenó la reforma fue la venta de indulgencias. Al conceder una indulgencia, el papado afirmaba que podía dispensar méritos para salvar a la gente del purgatorio. La iglesia vendió, lamentablemente en este caso, la iglesia vendió pecaminosamente estas indulgencias para pagar la construcción de la Basílica de San Pedro, entre otras cosas. Johann Tetzel, un predicador dominico con un talento para el drama, decía de forma maliciosa a la gente común del pueblo: cuando una moneda suena en el cofre, una alma sale del purgatorio, afirmando que podrían comprar su salvación junto con la salvación de sus familiares. Él insistía en que la iglesia tenía la autoridad para dispensar estas indulgencias. Bueno, Martín Lutero en los años 1483 al 1546 vivió después de Cristo. Él protestó vehementemente, con valentía, contra la tradición antibíblica de Roma sobre las indulgencias, la cual socavaba el corazón del Evangelio. Esta forma de vender indulgencias rompía lo más medular del Evangelio. Los ministros fieles de la Iglesia se unieron a Lutero para hablar seriamente contra la falsa y la novedosa enseñanza del papado en cuanto a la autoridad de la Iglesia para conceder indulgencias. A estos fieles ministros se los llamó protestantes porque protestaban contra la herejía papal y el autoritarismo.
Martín Lutero estaba en consonancia con la tradición más antigua que afirma que solo la Escritura enseña que somos justificados por la fe, perdón, por la sola gracia, mediante la sola fe, debido solo a Cristo, por lo que da la gloria solo a Dios por nuestra salvación. Romanos 1:17 y 3:28. Lutero no solo afirmó la suficiencia del canon bíblico, lo cual recibió de la iglesia primitiva, sino que también enseñó la doctrina de la predestinación incondicional que recibió de Agustín. Vamos tomando lo mejor de los mejores, ¿verdad? Sin embargo, la doctrina más importante que Lutero recuperó fue la doctrina de la justificación por la fe. Sí, solo por la fe. En Romanos 3:28, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Gálatas 2:15 al 16 también. Lutero vio que la distinción bíblica entre la ley y el evangelio sirve a ambos. Hay que hacer una distinción y es importante. La ley enseña que solo somos justificados ante Dios sobre la base de una obediencia perfecta. Y como nadie es perfectamente obediente, entonces la ley nos condena. Muy bien, pero el evangelio enseña que Cristo, por su misericordia, guardó la ley en nuestro lugar para que podamos ser justificados ante Dios solo por la fe. Cristo pagó el castigo de la ley y obtuvo su bendición para todos los que confían en él. Lutero creía que la ley moral de Dios sirve como regla de vida para el creyente justificado. Y no es solo para justificarlo, sino que sirve como el camino para amar a Dios y disfrutar de la plenitud de vida en él. Ese es el uso didáctico de la ley para el creyente. La doctrina de la justificación solo por la fe por causa solo de Cristo, no fue original de Lutero, por cierto, sino que se encuentra en los primeros padres de la Iglesia, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y la epístola de Diogneto, entre otros, afirman la doctrina bíblica de la justificación, misma doctrina que fue recuperada en la Reforma. El Señor bendijo, por eso es el redescubrir, estaba allí, pero se destapó de nuevo, se quitó la manta, se quitó el velo. El Señor bendijo grandemente la postura valiente de Lutero en forma de esta gloriosa enseñanza. La justificación solo por la fe está en el corazón mismo del Evangelio. Esta doctrina glorifica al Señor Jesucristo y constituye la base de la seguridad y el consuelo del creyente. Y aquí se lo nota al pie, ¿no? Literalmente santo, ¿no? El consuelo de los santos. Los bautistas reformados reciben de todo corazón la teología luterana y reformada de la distinción entre la ley y el evangelio y la salvación centrada en Cristo junto con su fruto, la gloriosa doctrina de la justificación solo por la fe y la seguridad de la salvación sobre esa base, ¿sí? Nosotros no abrazamos toda la doctrina o teología luterana, sino esta óptica de Lutero, que en un contexto luterano, también reformado, presentó como una distinción clave y importante entre la ley y el evangelio. Debemos hacer una distinción entre ambos. La ley nos condena, el evangelio nos salva. La ley nos llama al arrepentimiento y nos muestra el pecado, el evangelio nos recuerda que hay alguien que perdonó y perdona porque dio su vida. La ley y la gracia, ¿no? La salvación centrada en Cristo, porque solo Él puede salvar. Pero entonces, como consecuencia de esto viene esta preciosa doctrina a redescubrirse o encontrarse de nuevo. Nada nuevo, muy antiguo. La gloriosa doctrina de la justificación por la fe y la seguridad de la salvación sobre esa base. Ahora, hermanos, amados, hay un pero aquí. Aunque Lutero aplicó la doctrina de la suficiencia de las Escrituras para la salvación, no la aplicó consistentemente a la iglesia o a su adoración, a la manera en la que la iglesia adora. Como resultado, el culto luterano tiene más en común con el culto del papado que con el culto reformado. Ten en cuenta eso, ten en cuenta eso. Juan Calvino, ahora, 1509, vivió hasta el 1564, después de Cristo. Fue el gran sistematizador de las doctrinas de la Reforma. Las dos ramas principales del protestantismo son el luteranismo y el calvinismo, siendo este último la raíz de la teología reformada. Obviamente el luteranismo o los ismos se colocan como la manera en la que podemos ver un movimiento al que seguir, ¿no es cierto? Entonces el luteranismo y el calvinismo, de alguna manera, son dos ramas principales del protestantismo, y de este último se toma la raíz para la teología reformada. Si bien Martín Lutero tuvo destellos de profunda comprensión acerca de la teología bíblica, sería realmente Juan Calvino quien sistematizaría, le daría un sistema o lo presentaría a través de un sistema claro
las ideas de la Reforma, demostrando su coherencia interna y cómo éstas conducen a la salvación y a la verdadera adoración en su obra magna Institución a la religión cristiana. La tradición reformada, siguiendo a Calvino, se esforzó por formular la doctrina de la Iglesia basándose únicamente en la Biblia, como también por ordenar toda la teología desde arriba, teniendo su punto de partida en Dios. La teología reformada considera la Biblia como un todo único y unificado, suficiente para todas las cuestiones de doctrina y piedad, y con la intención de centrarse siempre en Dios. Bueno, entonces Calvino, al igual que Lutero, recibió de la iglesia primitiva la doctrina del canon bíblico y su suficiencia. También aceptó la doctrina de Agustín sobre la naturaleza humana caída y la predestinación basada en la Biblia. Además, recibió la doctrina de Lutero sobre justificación por la fe, que no era original de Lutero, sino que tiene profundas raíces en la iglesia antigua. Sin embargo, a diferencia de Lutero, Calvino aplicó la suficiencia de las escrituras a la adoración pública de la iglesia. Hay una diferencia, mira esto. Calvino y la tradición reformada sostuvieron el principio regulador de la adoración, el cual enseña que sólo el nuevo pacto instituye los elementos de la adoración del nuevo pacto y que todos los demás elementos de la adoración pública están prohibidos. Solo la Biblia nos enseña cómo debemos adorar. Tremendo principio, ¿no? Obviamente esto es diferente del principio luterano y anglicano de la adoración, que la tradición reformada llama el principio normativo. Hay una forma diferente. El principio normativo y el principio regulador son distintos, ¿sí? El principio normativo enseña que aunque la adoración de la iglesia debe ser coherente con la Biblia, todo lo que la Biblia no prohíbe expresamente está permitido en la adoración pública. Y entonces, pues obviamente, hay cosas que se han incluido porque no ven expresamente prohibido que se haga eso. Los bautistas reformados abrazamos con entusiasmo la hermenéutica de Calvino centrada en Dios, así como el principio regulador de la adoración, como doctrinas fieles de la palabra de Dios. Creemos que la adoración se dirige o es llevada a cabo por medio del principio regulador, lo cual enseña que se hace de manera expresa y exclusiva todo lo que Dios ha mandado, y si no lo ha mandado, no lo hacemos. Es así. Pero entonces veamos ahora el periodo posterior a la Reforma, un desarrollo mayor en la sistematización e identificación de la doctrina de la Iglesia. Veamos cómo entonces sucede consecuentemente un desarrollo mayor en la sistematización e identificación de la doctrina de la Iglesia. Observemos esto. Tras la Reforma, los recientes la recién atrincherada iglesia papal lanzó una ofensiva contra la iglesia de Roma. Nos encontramos en esta situación ahora, ¿verdad? Se desplegó una argumentación persistente por medio de la predicación y por escritos contra las verdades bíblicas recuperadas por los reformadores protestantes. Es en esa circunstancia que parte de las respuestas reformadas Parte de las respuestas reformadas a esta contrarreforma fue la renovación del método escolástico con el propósito de desarrollar argumentos y doctrinas que dieran respuesta a los desafíos de sus oponentes papistas. Mientras que la reforma del siglo XVI recuperó perspectiva histórica, impulsó las escrituras y sacó conclusiones teológicamente sólidas, los teólogos del siglo XVII, posteriores a la reforma, explicaron la razón crítica y la constructiva para comprender y expresar mejor la doctrina de la Biblia a la luz de las distorsiones papales. Desarrollan una metodología similar a la de Anselmo y los escolásticos medievales. Los escolásticos reformados tenían tres elementos básicos de su metodología. En primer lugar, consideraban la escritura como la fuente y autoridad suprema de la doctrina. Por lo tanto, buscaron emplear una exégesis sólida y un uso cuidadoso de la razón en la formulación de sus doctrinas, junto con elementos de la filosofía como un ayudante de la teología. En segundo lugar, reconocieron y respondieron a los argumentos más contundentes contra la doctrina reformada. En tercer lugar,
buscaron identificar el lugar de la doctrina reformada en la historia del cristianismo por encima y en contra de la herejía, mostrando cómo esta concordaba a diferencia de los padres de la iglesia, o difería, perdón, de los padres de la iglesia. Obviamente, en esta triple forma, vemos que las expresiones más claras de la teología escolástica reformada en este periodo posterior a la Reforma se encuentran en la tradición confesional reformada. Mira esto, las iglesias reformadas redactaron varias confesiones de fe. La iglesia reformada holandesa adoptó los cánones de Dort, la confesión belga, junto con el catecismo de Heidelberg, lo cual se conoce también como las tres formas de unidad. Y hay algunas iglesias que son fieles en nuestra capital, aquí en Ecuador también, que vienen de la tradición reformada holandesa. Bueno, también están los presbiterianos ingleses que adoptaron la confesión de Westminster y los independientes también, la declaración de Savoy. Obviamente aquí están los bautistas reformados, que adoptaron la primera confesión y o la segunda confesión bautista de fe de Londres. O sea que en virtud de su confesionalismo, los bautistas reformados están de acuerdo con Anselmo y la fe reformada en que debíamos hacer un uso humilde de la razón humana para comprender la doctrina de la Biblia, por encima y en contra de los luteranos, que suelen ser más reacios a aplicar la razón en su articulación de la teología. En Inglaterra, durante el periodo posterior a la Reforma, ¿sí?, se dieron grandes debates sobre la naturaleza de la Iglesia, aunque los herederos de la fe reformada coincidían con el Evangelio y en la mayoría de las demás doctrinas. Los anglicanos reformados querían una iglesia estatal inglesa con una forma de gobierno episcopal. Los presbiterianos ingleses también buscaban su cooperación entre la iglesia y el Estado, pero con una forma de gobierno presbiteriana. Los independientes estaban de acuerdo con los anglicanos y los presbiterianos en que los niños debían ser bautizados, pero no estaban de acuerdo con ningún tipo de síntesis formal iglesia-estado que se pueda unir o relacionar. Querían una iglesia independiente del Estado para que éste no tuviera autoridad sobre la doctrina o el culto de la iglesia. No creían que la palabra de Dios autorizara ninguna unión formal entre la iglesia y el Estado. Los independientes también creían en una forma congregacional de gobierno eclesiástico, lo que significa que las iglesias no están gobernadas por ninguna jerarquía humana, sino solo por Cristo, hablando en su palabra a la congregación en su conjunto. La congregación elige entonces a los ancianos y vota sobre cuestiones de membresía y disciplina. Tremendo y muy importante, es lo que nosotros abrazamos. Por lo tanto, entonces los primeros bautistas reformados surgieron en el seno de una iglesia independiente inglesa, la iglesia de Jacob Lathrop Jesse, o GLG, bueno, no sé si lo dije bien, en la década de 1640. En este caso, John Spielberg, Sam Eaton, con Richard Blount, Hanser Nollins y William Kiffin salieron de la iglesia de Jacob Lathrop y Jesse y fundaron iglesias bautistas congregacionalistas, porque aunque estaban de acuerdo con los independientes en casi todas las demás doctrinas, discrepaban en el tema del bautismo de infantes. Llegaron a la convicción o a convicciones bautistas, afirmando que solo los creyentes que profesaban su fe de forma creíble debían ser bautizados y admitidos como miembros de la iglesia. Eso es lo que vemos con mucha consistencia y claridad en Mateo 28, 16 al 20. ¿Sí? Primera de Corintios 9, 1 al 9. En los Corintios 12, 13. Es importante, obviamente, entender que los primeros bautistas reformados no se veían a sí mismos como cierto tipo de bautistas o una clase de bautistas. Más bien se veían a sí mismos como congregacionalistas con convicciones bautistas cuando se trataba de bautismo. Es por esto que Matthew Birham dice que dentro de la corriente del cristianismo histórico se les podría llamar con más precisión congregacionalistas bautistas, y creo que estoy muy de acuerdo con eso, que tiene una teología reformada y puritana. Mira esta descripción tan completa, ¿no? Congregacionalistas bautistas que tienen una teología reformada y puritana. Mira esta nota al pie. Esto es de Matthew Bingham, perdón, en la traducción oficial, em, radicales ortodoxos, identidad bautista en la Revolución Inglesa.
Es común que los maestros de la historia bautista identifiquen a los bautistas generales, esto es, arminianos, Smith y Helwys, que sostenían una expiación general, o sea, que Cristo murió por todos, como parte, por toda la humanidad, mejor dicho, es lo que ellos creían, como parte del mismo grupo que los bautistas particulares, estos calvinistas, Spilbury, Kiffin y Nollins, quienes creemos que Cristo vino a hacer una expiación específica, esa salvación que está limitada, esa expiación limitada a aquellos a quienes el Padre escogió. En ese contexto que sostiene una expiación particular, mejor dicho. La mayoría de los eruditos bautistas de hoy dirían que el término bautista simplemente identifica el género de iglesias que bautizan a creyentes. Por lo tanto, piensan que las iglesias bautistas vienen en dos especies diferentes: bautistas generales o arminianos y bautistas particulares o calvinistas. Pero en su libro Orthodox Radicals, Matthew Bingham demuestra correctamente que los bautistas generales y particulares no se consideraban a sí mismos como dos tipos diferentes de bautistas. Nunca se habrían asociado formalmente entre sí. De hecho, los bautistas particulares consideraban a los bautistas generales peligrosamente heterodoxos. Bingham Bingham escribe escribe que una integrante hostilidad hacia el arminianismo intransigente, perdón, hostilidad hacia el arminianismo era evidente incluso entre los ministros bautistas de mentalidad más ecuménica, que estaban totalmente dispuestos a entrar en comunión con los congregacionalistas paedobautistas. Qué tremendo, ¿no? Intransigente hostilidad hacia el arminianismo. Bingham señala que en una carta en el 1654 se expresa una gratitud a Dios de que por gracia Él nos ha mantenido sanos en la fe sin que ninguno de nosotros se haya manchado con ese veneno arminiano que tan tristemente ha infectado a otras iglesias bautizadas, ¿no? Qué complicado en ese entonces, qué cosas complicadas. El paedobautismo podía tolerarse, pero la posición arminiana no. Es lo que vemos en esta nota, ¿no? En Orthodox Radicals. Los bautistas generales habían sido muy influenciados por los anabautistas continentales y sus errores teológicos. Mi anhelo es que conforme vamos llevando a cabo esta lectura, ciertas cosas que ya hemos leído antes puedan irse fortaleciendo, ¿no es cierto? O entendiéndose más todavía. Cuando digo anabautistas, creo que estamos claros de que no tenemos nada que ver con ellos, pero notarás que los bautistas generales sí tenían cosas que ver con ellos. Y lamentablemente, esta influencia de anabautistas continentales trajo fuertes críticas hacia los bautistas generales en Inglaterra eh, por sus errores teológicos. Había errores gravísimos. Por ejemplo, el bautista general John Smith negó el agustinianismo, el rechazar todo el pecado original como la predestinación. Y esto es terrible. En este caso es rechazar que el pecado original no es tan mal pecado y el hombre puede tener ciertas virtudes que pueden llevarlo a ser buena persona y entonces ganarse el favor de Dios. Y él no solo rechazó o negó el agustinianismo, sino que combinó la justificación con la santificación. Y esto es más grave todavía, porque la justificación es una forma de expresión legal donde se declara a alguien, mientras que la santificación es la forma en la que la justificación se vuelve práctica. Esto es la transformación. Haciendo esto, lo que lamentablemente sucede es que compromete así el evangelio. Y entonces tú te salvas por tus obras. Eso es lo que significa en consecuencia. Si seguimos esa línea de pensamiento de el bautista general, que abraza el arminianismo, niega el agustinianismo y une o combina la justificación con la santificación. Bueno, para los bautistas particulares, tales errores consistían una flagrante desviación, o sea, constituían una flagrante desviación de la ortodoxia bíblica y un rechazo de la salvación por gracia en Cristo. Los bautistas particulares consideraban que los bautistas generales estaban socavando la reforma y acercándose a la herejía del pelagianismo, aunque primero, aunque aquellos primeros bautistas particulares veían la doctrina de la naturaleza humana caída y la gracia predestinadora de Dios como algo por lo que valía la pena separarse aún dentro de las iglesias locales e incluso entre asociaciones de iglesias. En apoyo a su posición, se puede considerar el libro de Romanos, que incluye un tratamiento detallado de la doctrina de la predestinación en Romanos 9.
Al final de la carta a los romanos, Pablo exhorta a la iglesia a que se aparte de los que enseñan en contra de la doctrina de su epístola, Romanos 16, 17 al 18, con el propósito de escapar de la persecución o de las persecuciones y dificultades. En Inglaterra, algunos bautistas reformados cruzaron el Océano Atlántico y llegaron a América. La mayoría de los primeros bautistas en América eran bautistas reformados. Esos primeros bautistas reformados, bajo la influencia de Benjamin Keach y su hijo Elias Keach, editaron y se suscribieron a la Confesión de Filadelfia y la Confesión de Charleston, que son casi idénticas a la Segunda Confesión de Londres. La Confesión de Filadelfia añade un capítulo sobre la imposición de manos y otro sobre el canto congregacional de himnos, ambas doctrinas importantes para Kitch. La Confesión de Charleston omite el capítulo sobre la imposición de manos, pero mantiene una declaración clara sobre el canto en el congregacional de himnos. Así que tenemos relación con estas confesiones. Algunos piensan que el rechazo por parte de los bautistas particulares hacia el bautismo de infantes y la afirmación del bautismo solo de creyentes fue en sí mismo una novedad en la historia de la iglesia. Algunos piensan así, pero esto no es preciso. Los primeros bautistas particulares comprendieron que antes de Agustín, el bautismo solo de creyentes estaba muy extendido. En la iglesia primitiva, los candidatos al bautismo solían ser instruidos durante algún tiempo y solo recibían el bautismo después de que hayan sido instruidos. La Didache, un antiguo documento compuesto allá en el siglo I o II después de Cristo, por ejemplo, no contempla claramente ningún tipo de bautismo infantil, en ninguna manera. No ves una referencia a esto en alguna parte o de alguna forma, lo que demuestra que la práctica del bautismo de creyentes era muy antigua. Como prueba adicional, considere que la tradición de la iglesia primitiva era retrasar el bautismo. Mira, esto es interesante, ¿no? Pero en algunos casos se retrasaba el bautismo hasta inmediatamente antes de la muerte. Aunque se equivocaban al hacerlo, no creemos que sea lo más adecuado, lo hacían para evitar el bautismo de incrédulos y para evitar cualquier posibilidad de apostasía después de haber sido bautizado. Está claro que los primeros cristianos se tomaban muy en serio entonces lo de bautizar solo a creyentes, como demuestra Everett Ferguson en su volumen sobre la historia del bautismo, ¿no? Allá en esta nota al pie, vamos ahí, número 15. Everett Ferguson, salto acá, el bautismo de la iglesia primitiva, historia, teología y liturgia de los primeros 5 siglos. Em, y bueno, lo tengo aquí a la mano. Después lo conversar. Sin embargo, no se queda allí. Hay más. También está David Wright sobre el bautismo de infantes en perspectiva histórica. Tenemos qué le ha hecho el bautismo infantil a la iglesia, de David Wright también. Está el mencionado del James Renihan, Believers, hablando de creyentes, el bautismo de los creyentes significa, y una teología particular. Hay algunos podcasts y algunos artículos allí. Hay bastante tela para cortar en ese orden, ¿no? Por lo tanto, los bautistas reformados no son una especie del género bautista, más bien son una especie del género reformado. Esto es importante, lo mencionó ya Waldron en las recomendaciones, ¿lo recuerdan? Los bautistas reformados no son una rama del árbol bautista, más bien son una rama del árbol reformado. Esto es evidente en que los bautistas reformados tienen mucho en común con otras iglesias reformadas confesionales, pero tienden a tener muchas diferencias sustanciales con otros bautistas. Nota importante, ¿no? La identidad de los bautistas reformados es primero católica, luego confesionalmente reformada y por último bautista. Así de simple. Algunos han sugerido que las iglesias paedobautistas que bautizan infantes de la Reforma son reformadas, mientras que los bautistas reformados no lo son. Bueno, sostienen que el bautismo solo para creyentes excluye a los bautistas reformados de la tradición reformada. Piensan que los bautistas solo piensan que el bautismo solo para creyentes es más una novedad eclesiástica a diferencia del paedobautismo, pero es importante recordar que en un sentido todas las políticas eclesiásticas del período posterior a la Reforma fueron, en cierto modo, novedosas en comparación con la época inminentemente anterior a la Reforma. Por ejemplo, a diferencia de la mayoría de los defensores anteriores del bautismo infantil,
los presbiterianos ingleses negaban que el bautismo necesariamente regeneraba y fundamentaban su doctrina del bautismo infantil en una teología pactual de una manera que no tenía precedente histórico preciso. Tú escarbabas en la historia y decías, ¿de dónde tomaron esto? Se podría decir cosas similares en, sobre las políticas y prácticas bautismales del anglicanismo y los independientes. La forma de gobierno eclesial, como notas aquí tenemos otra nota, eh, forma de gobierno eclesial, literalmente política, ¿no? La forma de política eclesial bautista no era más ni menos novedosa que las demás políticas eclesiásticas del periodo posterior a la Reforma, ¿sí? Lo que sucedió en los años 1500, 1600, fue un avance novedoso en muchas cosas que estaban guardadas más de 1000 años. Y entonces pretender contemplar el hecho de que el bautismo, el paedobautismo, el bautismo de infantes, sea parte de la tradición reformada a expensas del credo bautismo, el bautismo de creyentes, como muy novedoso. Es como decir, las dos cosas son nuevas en un sentido, pero si recuperas en la historia algo, lo que vas a encontrar es el credo bautismo y no el paedobautismo, para tenerlo en cuenta, ¿no? Más bien, los bautistas trataban simplemente de aplicar a la iglesia las doctrinas bíblicas de la sola escritura, solo la escritura y la sola fide, solo por la fe, de la justificación. De hecho, todas las iglesias de la Reforma trataban de armonizar su sistema de gobierno con las doctrinas de la Reforma. Una característica significativa del sistema de gobierno bautista reformado, que comparten con el sistema de gobierno independiente, es que desvincula cualquier relación directa entre la iglesia y el Estado. Los bautistas reformados argumentaban que esto devolvía a la iglesia a su estado bíblico más primitivo, o sea, más de inicio, ¿no? Así inició, en el que no se buscaba una autoridad directa en relación con el Estado, que el Estado tenga algún tipo de autoridad sobre la iglesia. Los bautistas también se oponían a cualquier conversación forzosa al cristianismo porque creían, perdón, los bautistas también se oponían a cualquier conversión forzosa al cristianismo porque creían que las iglesias debían estar compuestas por quienes profesan voluntaria y creíblemente la fe en Cristo. ¿Sí? Esto es, una práctica sería, los padres decimos, ya queremos que mi hijo se bautice, y entonces los bautistas nos oponíamos a conversiones forzosas. No, esperemos. Queremos ver una conversión verdadera en tu hijo, amado hermano, amada hermana. Queremos ver una conversión verdadera en tu esposo y en tu esposa, amado hermano o hermana, y anhelamos que se unan a la iglesia, pero no como quienes han sido forzados a convertirse, sino porque queremos ver frutos de conversión verdadera. ¿Por qué creemos que la iglesia debía estar compuesta por quienes profesan voluntaria y creíblemente la fe en Cristo? Eso es lo que creían, eso es lo que creemos. Esto no es incompatible con el pensamiento de los primeros padres de la iglesia. Un apologista de la iglesia primitiva, Lactancio, 250 al 325, escribió lo siguiente. Escuchen esto. No hay ocasión para la violencia y las injurias, pues la religión no puede imponerse por la fuerza, y esto debe llevarse con palabras y no con golpes, para que la voluntad se vea cambiada, que desenvainen el arma de su intelecto. Si su sistema es verdadero, que lo afirmen. Estamos dispuestos a escuchar. Si enseñan, mientras callan, o mientras callen, ciertamente no les damos crédito, pues no cedemos ante ellos ni siquiera en su furia. Que nos imiten a la hora de exponer el sistema de todo el asunto, porque nosotros no seducimos, como ellos dicen, sino que enseñamos, probamos, mostramos. De este modo nadie es retenido por nosotros en contra de su voluntad, pues es inservible para Dios quien está desprovisto de fe y devoción. Sin embargo, nadie se aparta de nosotros, puesto que la verdad misma lo retiene. ¡Wow! Qué antiguo lenguaje, pero qué bella expresión. La verdad misma lo retiene. ¿Qué es lo que retiene al cristiano dentro de las filas de la iglesia del Señor? La verdad misma. ¿Qué es lo que los guarda y los mantiene firmes y fieles? La verdad misma. ¿Qué es lo que les impide estar con nosotros? Bueno, es que están en contra de. De este modo nadie es retenido por nosotros en contra de su voluntad. No, no quieren estar, no quieren ser parte. Y aún, en ese sentido, son inservibles para Dios.
Solo la gracia los hace útiles. Del mismo modo, entonces continuando aquí, los bautistas creían que el reino de Cristo crece y se extiende mediante la predicación y la enseñanza de la palabra, a través del uso correcto de la lógica y no por la fuerza de la espada, ¿verdad? La sana razón. Bueno, llegando a una parte casi final ya. En el siglo XX, estamos en el siglo XX, no, ya estamos en el siglo XXI. De donde procede el término bautista reformado. Hemos llegado a este punto, estamos en el 1900. Recuerden que los siglos se leen como siglos, pero cuando los interpretas siempre es un siglo antes, ¿no? Siglo XX significa el 1900, ¿verdad? El siglo XVI, 1500. Tenlo en cuenta por si no lo sabías. Hablando de 1900, entonces la pregunta aparece en la escena y decimos, ¿de dónde procede el término bautista reformado? ¿Por qué se llamaban bautistas particulares y no reformados? Ahora entendemos que reformado no es la raíz, sino perdón, bautista no es la raíz, sino la consecuencia, y principalmente reformado, congregacionalista y luego bautista. Bueno, el término bautista reformado parece haber surgido en Pensilvania en la década de 1950. Algunos de los administradores del Seminario Teológico de Westminster de Filadelfia eran bautistas y formaban parte de la construcción de una iglesia bautista en esa zona. Estoy saltando algunas notas, ¿no? Ya las voy a leer. Estos hombres se aferraban a la segunda confesión bautista de fe de Londres, que afirmaba la doctrina ortodoxa de Dios, la soteriología reformada basada en los pactos bíblicos y la doctrina reformada de la Iglesia de Dios, en una época en la que el dispensacionalismo era la hermenéutica evangélica predominante. Los presbiterianos y los bautistas reformados confesionales comenzaron a utilizar juntos el término bautista reformado para expresar la unidad en lo esencial de la fe reformada, al tiempo que reconocían las diferencias en la eclesiología y el bautismo. Evidentemente, estas notas lo puedes ver así, ¿no? Westminster Theological Seminary es en inglés. James Renihan habla de esto en que es un bautista reformado en un podcast. Eh, y bueno, hasta ahí. Ahora, dicho eso, no nos pasemos de este punto. En el capítulo de Richard Mueller en la vida y el pensamiento de John Gill, en nota número 21, él reconoció que los bautistas reformados confesionales históricos se ubican dentro de la tradición reformada. Mueller escribe, la teología bautista inglesa es, en gran medida, descendiente intelectual y espiritual del pensamiento de aquellos reformadores, escritores ortodoxos protestantes y puritanos que pertenecían a la tradición confesional reformada. Se debe reconocer esto a pesar del desacuerdo puntual entre los bautistas y la tradición confesional reformada en torno a la doctrina del bautismo de infantes. Dejando a un lado esta doctrina, su teología es principalmente reformada y los desacuerdos que subsisten son, no obstante, desacuerdos con la tradición reformada y a menudo dentro de esta, más que indicios de dependencia de otro modelo teológico o confesional. Un asunto más de tradición que modelo teológico o confesional. Sí, la línea sigue siendo reformada. En nuestro contexto actual, la expresión bautista reformada se ha utilizado en diferentes maneras. Un bautista cree en los 5 puntos del calvinismo. Podría llamarse a sí mismo como bautista reformado, aunque no acepte la hermenéutica reformada o la teología del pacto. Pero originalmente el término no se referiría o no se refería simplemente a los bautistas que abrazan los 5 puntos del calvinismo, sino a los bautistas que sostenían las doctrinas reformadas de Dios, la ley, los pactos, la justificación, la santificación, la adoración. En la actualidad, a algunos presbiterianos no les gusta el término bautista reformado, porque consideran que el bautismo es una parte necesaria del sistema de la teología reformada. Para ellos, el término reformado debe reservarse para un grupo particular de iglesias que sostienen ciertas confesiones de fe. Sin embargo, el término bautista reformado describe con precisión a los bautistas confesionales que surgieron de los independientes ingleses. Los bautistas reformados no son simplemente bautistas calvinistas soteriológicos, sino que están comprometidos con sus confesiones de fe reformadas, especialmente la segunda confesión bautista de fe de Londres. Están firmemente comprometidos con los elementos distintivos de las confesiones que no afirman otros calvinistas solo en su soteriología o bautistas solo en su eclesiología. Conclusión, mis hermanos e iglesia amada. Los bautistas reformados se identifican dentro de la corriente de la fe histórica, bíblica y católica.
Los bautistas reformados reciben las antiguas doctrinas del canon bíblico, la naturaleza humana, la gracia eficaz y la predestinación. También reciben la insistencia de la teología reformada en que la doctrina y la adoración de la iglesia deben basarse únicamente en la escritura y en que somos justificados ante Dios únicamente por la fe y no por obras humanas de ningún tipo. Por lo tanto, los bautistas reformados no son una secta, sino que abrazan todas las doctrinas esenciales de la Reforma, doctrinas que los reformadores encontraron en las Escrituras, que recuperaron de la Iglesia Católica histórica, que se aclararon a la luz de la controversia y que consagraron en sus confesiones de fe. Así que cualquier estudio sobre los bautistas reformados debe comenzar con un estudio del confesionalismo en general, que es el tema siguiente del siguiente capítulo, ¿sí? Así que hasta aquí nuestra lectura de hoy.